buenos días. Un gusto de verlos. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Santísimo, que siempre nos amas, por tu amor de la cruz, por la sangre preciosa derramada, nos limpiaste de todos nuestros pecados, perdonaste todos nuestros pecados. Por esto te damos gracias. Solamente por la fe nos has justificado, nos hiciste nacer de nuevo como tus hijos, permaneciendo en la iglesia. Siempre nos educas por medio de tu palabra y nos permites llevar la vida de cristiano salvo. Siempre nos guías por medio de tu mano justa. Por esto te damos gracias. Hoy, domingo, los hermanos que emiten el aroma agradable de Cristo, que siempre quieren obedecer tu palabra, nos hemos reunido en este lugar para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos permitas la palabra de gracia necesaria para cada uno y también durante el resto de nuestra vida que comamos o que bebamos o que hagamos otras cosas, que lo podamos hacer todo solamente por la gloria del Señor. Tú has dicho que tenemos que seguirte cargando nuestra cruz. Por esto queremos obedecer esta palabra con el corazón agradecido y voluntario. Y también queremos glorificarte llevando muchos frutos en abundancia, dándote agradándote. Y nos has dicho que vayamos hasta lo último de la tierra para ser tus testigos, para predicar el Evangelio. Y por eso queremos compartir esta esperanza y el Evangelio que tenemos con las personas que están cerca de nosotros, para que ellos también puedan ir al cielo con nosotros. En esta obra tú siempre nos utilizas, por esto también te damos gracias. En otros países extranjeros, los misioneros y sus familiares están siendo afligidos. Te pedimos que los guardes, que los ayudes, que puedan tener la victoria siempre por medio de tu cruz, y también a todos los hermanos que viven por tu gloria. Te pedimos que los guardes para que siempre podamos tener la victoria en nuestra vida cristiana. Ya ha pasado un mes desde que inició el año nuevo. Dios, delante de ti hemos hecho muchos planes. Te pedimos que nos ayudes a que podamos llevarlos a cabo y que tu plan, tu voluntad sea hecho a través de nosotros. Y en esta obra queremos ser fieles. Y para esto te pedimos ayuda. Te pedimos que estés con nosotros, permitiéndonos la palabra necesaria a cada uno. Que el Espíritu Santo esté orando en medio de nosotros en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Muchas gracias por la alabanza. Vamos a buscar en la Biblia Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, del versículo 31, del 31 al 34. Les voy a leer. Del 31,
Marcos capítulo 8 del 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Los cristianos salvos, para nosotros la mayor gloria, la mejor forma de vivir es como vivir como Jesús. Jesús en el mundo recorría por las aldeas, sanando a los enfermos, y decía: «El tiempo ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». También dijo: «Para esto he venido. Vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido». Y también Jesús hacía muchos milagros y con muchas palabras enseñaba. Y Jesús escogió a 12 discípulos, ¿no? Entonces él, andando con ellos, por medio de tu palabra, por medio de señales y prodigios, él les explicaba sobre quién era Jesús. Hablando de la carne, Jesús era un descendiente de David. Legalmente, el hijo de José, carpintero. Y hasta cumplir los 30, era un hijo de un hogar muy pobre. Él servía a sus padres y ayudaba el oficio de su familia, ¿no? Sin embargo, Jesús era Dios en carne humana en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, la gente no lo conoció. Sobre quién era Jesús, Jesús quiso explicar, y por eso dio muchos prodigios y milagros y dio también muchas palabras. Y los discípulos esperaban así: él debe ser el Mesías, ¿no? El Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, quien cuando venga romperá todo el mundo, ¿no? Que restaurará el pueblo de Israel, que ha estado bajo el poder de otros países grandes. En tal momento, en aquel tiempo, Israel estaba bajo potestad del Imperio Romano, ¿verdad? Y si él realmente es Mesías, entonces nosotros, los 12 discípulos, entre nosotros algunos podrán ser, ¿no?, como muy preciosamente utilizado por el Rey Jesús. Sin embargo, lo que ellos pensaban era completamente diferente a lo que Jesús pensaba. Ellos solamente pensaban en la riqueza y el honor en este mundo. Obviamente, Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y cuando Jesús llamó a Mateo también, ellos todos dejaron su ocupación, dejaron su trabajo para seguir en pos de Jesús. Pero Jesús iba a morir en la cruz como sacrificio por el pecado de todas las personas. Él iba a ascender al cielo para venir de nuevo al postrero día, ¿no? Sin embargo, los discípulos no sabían nada de eso. No sabían quién era Jesús. Y Jesús, durante su vida, él quiso explicarlo, quiso manifestarlo. Jesús un día fue a Cesarea de Filipo, en donde había muchos dioses, ¿no? Roma, Imperio Romano, creía en politeísmo, tenía muchísimos dioses y también tenía escultura de un ídolo llamado Pan para servirlo, ¿no? Tenían varios tipos
dioses y también en aquel tiempo había como presentimientos de que el emperador romano iba a proclamarse como Dios, ¿no? En aquel tiempo Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero no era así, ¿verdad? Jesús dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Saben quién soy? Así preguntó. Entonces el mejor discípulo Pedro, le dio la respuesta, la correcta. Dijo, tú eres el Cristo. En Mateo 16 está escrito así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo. Pedro confesó eso sobre su creencia, que él creía que Jesús era Cristo. Y Jesús dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le elogió. Entonces, Pedro, justo después de dar esa confesión de su fe, Jesús explicó sobre lo que él hacía en el mundo, ¿verdad? Públicamente lo declaró, lo que él quiso hacer. Y eso fue como un momento muy importante, el momento crítico en toda su vida. Jesús dijo que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús comenzó a declarar a sus discípulos así está escrito en el versículo 21, ¿verdad? Públicamente, abiertamente, Jesús declaró quién era Él. En aquel momento, Pedro, quien justo había dado una confesión muy precisa acerca de su creencia en Jesús. En el versículo 23 dijo así, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús reprendió a Pedro. ¿Cómo? Estrictamente, duramente le reprendió. Satanás, dijo. Obviamente no significa que Pedro era Satanás. Sin embargo, en aquel momento, el mejor discípulo, Pedro, decía las cosas de Satanás, las palabras de Satanás. En otro versículo, Mateo 4:9, ahí podemos leer que Satanás utilizó 3 cosas para tentarle a Jesús, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. Mostrando las cosas del mundo, así le tentó a Jesús. En aquel momento Jesús dijo, vete, Satanás. Vete, Satanás, ¿qué quiere decir? Ve detrás de mí y sígueme. A eso no se refiere, ¿verdad? Quítate de aquí. A eso se refiere. Y lo mismo dijo a Pedro, quítate. No lo dijo a Pedro exactamente, sino dijo a Satanás. Se refirió a Satanás, quien estaba obrando detrás de Pedro. Entonces, Jesús dijo así, ¿no? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hay las cosas de Dios y las cosas de los hombres. ¿Qué son las cosas de Dios? Jesús abiertamente publicó, abiertamente declaró sobre su muerte y resurrección. Sin que haya muerte no hay resurrección. Sin que haya el sufrimiento de Jesús no hay gloria. Sin que haya la cruz no hay la gloria de la resurrección. Entonces Jesús habló de su muerte. ¿Pedro qué dijo? Ahí está escrito así, que le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Reconvenir, ¿qué quiere decir? Reprender, a eso se refiere. Oponerse. Es casi reprender. Entonces Pedro, ¿cómo pudo reprenderle a Jesús?
jamás debiera suceder, ¿verdad? En otra versión, más fácil de leer, existen esas versiones, ¿no? En otras versiones está traducido así, que Pedro dijo, no, jamás suceda eso. Y así se opuso intensamente, así está escrito. Jamás suceda. A él no le interesaba Mesías quien iba a morir en la cruz. Solamente le interesaba Jesús el Rey, quien iba a restaurar al pueblo de Israel. En aquel tiempo, todos los judíos esperaban eso. Durante 13 años y medio los discípulos le siguieron, ¿no? Y ellos también pensaban lo mismo. Cuando Jesús fuera el rey, entonces ¿quién tendría el puesto más alto? Los discípulos se discutían sobre ese tema, ¿no? Los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, hasta le pidieron a su mamá para que le pidiera a Jesús, diciendo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces ellos hicieron una solicitud impropia, ¿verdad? Y los discípulos, escuchando eso, la Biblia está escrito, ¿no? Que se enojaron contra los dos hermanos. Y ahí Jesús dijo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús desde el principio vino al mundo solamente para morir. Jesús de la primera venida vino para ser la propiciación del mundo, para todas las personas, para morir derramando la sangre. Pero los discípulos no lo entendían. Jamás suceda eso. Así se opusieron muy intensamente. Y quisieron obstruir la misión más importante de Jesús. Así era la obra de Satanás, el diablo. Jesús iba a cargar todos los pecados del mundo para que estuviera abierta la manera de ser justificado solamente por medio de la fe. Y por eso el diablo quiso impedirlo, mostrando todas las cosas del mundo. Le dijo, si me postrado me adorares, todo esto te daré. ¿Qué quiere decir? Sin la muerte en la cruz, podría entrar en la gloria. A eso se refiere. Lo que pensaba el diablo, Satanás, y lo que pensaba el Pedro, era lo mismo, ¿verdad? Y además, los judíos de aquel tiempo no esperaban en el reino de Dios que no se veía, sino solamente esperaban las cosas que se veían en el mundo. Entonces, Jesús y nosotros los cristianos salvos esperamos las cosas que no se ven, no mirando cosas que se ven, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora no se ve, pero en el futuro ciertamente va a ser realidad. Eso es lo que esperamos. No se ve, entonces no lo niegan. La riqueza, el dinero, el honor, todas esas cosas. Pedro y los discípulos también esperaban eso. Jesús, tienes que ser el rey. ¿Cómo vas a morir? Así se opusieron intensamente. Sin embargo, Jesús, desde el principio, su propósito era morir. Y por eso dijo, quítate, Satanás. Severamente le reprendió, ¿no? Y Jesús, los cristianos salvos somos los discípulos de Jesús, todos nosotros los salvos. Y a los cristianos salvos Jesús mandó, diciendo así, el versículo 34, dijo, llamando a la gente y a sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, esto no se refiere a que les sigamos a fuerza, ¿no? Como obligación. Sino si alguno quiere venir
ir en pos de Jesús voluntariamente. Eso sugiere su determinación sólida de seguir al Señor inalterable y constantemente. En Isaías 26, versículo 3, dijo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así ha dicho. Cuando le seguimos a Jesús, algunos dicen: yo no quiero. Solamente por la ley me exige, porque la ley me exige, entonces yo le sigo obligado. Eso no. Yo voy a seguir al Señor por el agradecimiento que siento por la gracia que he recibido. Eso es el corazón de los salvos, ¿cierto, no? ¿Por qué? Los cristianos salvos, para nosotros, la mejor forma de vivir es vivir como Jesús. Toda la vida de Jesús en el mundo era como un ejemplo para nosotros. Todas las cosas que Jesús hacía. Por ejemplo, Él hacía muchos milagros, ¿no? Él abrió los ojos del ciego desde el nacimiento. Él dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, después de echar lodo con su saliva en sus ojos. Y fueron abiertos los ojos. Entonces los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Antes de recibir la salvación, todos nosotros éramos ciegos espirituales. Veíamos las cosas del mundo, pero en cuanto a las cosas espirituales, las cosas de Dios, éramos realmente ciegos. Y Jesús abrió los ojos del ciego, no solamente una vez, varias veces lo hizo. Y también, poniendo la mano, le tocó al leproso y dijo: quiero ser limpio. Y también levantaba a los muertos, caminaba sobre el mar. Literalmente lo que él hacía, nosotros también podemos hacer. Todos esos milagros podemos también nosotros hacerlos. A eso no se refiere, sino que las cosas que Jesús hacía tienen significado, son como sombra. Lázaro, después de morir, ya había pasado 3 días, ¿no? 4 días. Y Lázaro, cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, se levantó, revivió, ¿verdad? Y nosotros, si dijéramos: ven fuera, muerto, entonces el muerto revive. No, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? El alma que pecare, esa morirá. También viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. La vida del espíritu es mucho más importante que la de la carne, ¿cierto o no? Entonces Jesús hacía esas obras. Nosotros también, de la misma manera, a través de la predicación del Evangelio, a través de predicación del Evangelio de la vida. Hacemos que revivan las almas muertas, se cambian su vida. Y así hay muchísimas personas cerca de nosotros que han sido cambiados de esa manera, ¿cierto, no? Entonces, lo que hacía Jesús en el mundo, también nosotros lo hacemos, siguiendo el rastro de Jesús. Así que la mejor forma de cristiano salvo, la mejor forma de vivir de un cristiano salvo, es vivir como Jesús. Y en Cesarea, Filipo, abiertamente Jesús dijo que iba a morir en la cruz en Jerusalén y luego que iba a resucitar. Abiertamente lo dijo. Y después de decirlo, en el versículo 34, Jesús dijo así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Se refiere al corazón voluntario. Si alguno quiere venir en pos de mí, voluntariamente, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
cristiano verdaderamente salvo tiene que poder obedecer, agradecido. Tal como Jesús hacía, tal como Jesús decía, tenemos que seguir el rastro de Jesús. Primera de Juan, vamos a buscar en la Biblia, Primera de Juan capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2, 6. Vamos a leerlo juntos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así es, estamos en él, en el Señor. El Señor está en mí y yo estoy en él. Jesús dijo, yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí, y nosotros en él en nosotros. Somos uno con Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son Dios, ¿no? De la misma manera, nosotros estamos unidos al cuerpo del Señor. Todos nosotros somos miembros del cuerpo del Señor, la iglesia. Entonces somos uno solo, unidad. No podemos estar separados. ¿Y qué dijo aquí? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Como él anduvo. ¿A quién se refiere? Al Señor, ¿verdad? Tal como Jesús hacía las cosas, yo también debo hacer. Entonces nosotros, a través de la Biblia, tenemos que aprender qué hacía Jesús, ¿verdad? O qué decía Jesús. Por medio de la Biblia, por medio de meditar cada día la palabra. Y así tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Y vamos a buscar capítulo 4. El 1 Juan, capítulo 4, versículo 17. 1 Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, como Jesús, como Jesús era, como era la vida de Jesús. La vida de Jesús está escrita en los 4 libros del Evangelio, ¿verdad? Que era lo que hacía Él, que era lo que decía Él. Como Él es, así somos nosotros en el mundo. Entonces nosotros, por medio de la Biblia, tenemos que saber cómo era Jesús, cómo era Él, para que nosotros también podamos ser como Él es en el mundo. Y también, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Leamos juntos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo para nosotros dejó ejemplo. Aquí está escrito así, ¿no? En 1 Corintios 11:1 dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros no estamos siguiéndole al Señor solamente superficialmente. Tenemos que tener el sentir de Cristo, el corazón de Cristo. En 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Mateo 11, 29 al 30. Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que tener la mente de Cristo. Ya tenemos el sentir de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, aún en ese momento cuando los adversarios, ¿no?, injuriaban, Jesús no dijo nada, no los miró feo, sino ahí también Pedro, quien negó a Jesús 3 veces,
Jesús cargando la cruz, ¿no? Miró a Pedro, ¿verdad? ¿Qué habrá hecho? ¿Le habrá mirado así con los ojos feos? ¿Mm? Yo sabía que hiciera eso. No, ¿verdad? Jesús dijo, yo te dije, ¿verdad, Pedro? Que ibas a negarme 3 veces antes de que cantara el gallo. Yo lo sabía todo. Pero ahora arrepiéntete. Tú puedes seguirme. Así Jesús habló de la muerte de Jesús también, ¿no? Que él iba a morir boca abajo en la cruz. Seguramente los ojos de Jesús al mirar a Pedro habrán estado llenos del amor. Jesús muriendo en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pidió por perdón. Jesús también en el monte dijo, amad a vuestros enemigos. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, a los enemigos Jesús perdonó en la cruz. Padre, perdónalos, perdónalos. ¿Cómo es este corazón? Manso y humilde, ¿no? El amor lleno del amor. El corazón lleno del amor. También lo tenemos nosotros. Solamente los cristianos que tienen este corazón realmente pueden seguirle a Jesús. El tema de hoy es que tome su cruz y sígueme. Toma tu cruz, sígueme. ¿Quiénes pueden llevar esta palabra a cabo realmente en su vida? Solamente a los cristianos salvos que tienen la vida. Si es salvo, puede hacerlo. No es algo imposible morir para el Señor. Es algo que tenemos que hacer, ciertamente, sí o sí. Entonces, hoy vamos a aprender un poco sobre cómo es este camino de la cruz, en donde tenemos que andar todos nosotros los cristianos salvos. Marcos capítulo 8, versículo 34. Con este versículo, centrándonos en este versículo, vamos a aprender juntos. Mateo 8, 34. Y si alguno quiere venir en pos de mí, voluntariamente, tiene que seguir. Entonces, ¿cómo? Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. La condición previa para seguir en pos de Jesús es negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Negarse a sí mismo. Que hemos muerto en la ley. Si yo no he muerto, entonces yo diría, yo por mis obras, por mi justicia, seré justificado delante del Señor. Eso es el yo. Pero yo ya he muerto en la ley. ¿Qué es la ley? La ley nos enseña qué tan pecadores somos, qué tan miserables somos como pecadores. Claramente nos da a entender que somos pecadores, para que toda boca se cierre. Y también por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Jesucristo, solamente Él, como propiciación, murió por nosotros. Y así fuimos justificados. Entonces, que somos salvos significa que ya hemos muerto por la ley. Primeramente tenemos que morir por la ley. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Gálatas 2, 19. 19, leamos juntos. Porque yo por la ley soy muerto para la ley,
a fin de vivir para Dios. Nosotros ya hemos muerto por la ley. Que hayamos muerto por la ley significa que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hace 2000 años Jesús murió en la cruz. En aquel momento, toda la humanidad murió en la cruz con Jesús. Por la ley. Y por esa muerte hemos sido liberados de la ley. Que hemos muerto por la ley. Acá dice, por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y luego el versículo 20. El siguiente versículo, 20. Es un versículo conocido, ¿no? Vamos a leerlo juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué hemos muerto para la ley? Jesús vino al mundo y cumplió la ley, ¿verdad? ¿Qué exige la ley? ¿Cuál es la demanda de la ley? La teníamos que guardar nosotros, pero no somos capaces, ¿verdad? ¿Y qué es la demanda de la ley? Las grandezas de la ley, todas las leyes. Si las guardáramos, entonces podríamos ser justificados delante del Señor, ¿no? Pero hemos nacido pecadores, por eso no somos capaces. Yo no puedo cumplir la demanda de la ley. Sin embargo, Jesús, el justo, vino al mundo y cumplió todas las leyes. ¿Qué es lo que demanda la ley? La paga de pecado es muerte. Todos nosotros teníamos que morir. Sin embargo, Jesús, en lugar de nosotros, cumplió la demanda de la ley. En la cruz cargó todos nuestros pecados, murió en la cruz y así cumplió la demanda, toda la demanda de la ley. En aquel momento hemos muerto con Jesús. Ahí hemos muerto para la ley. La ley que tiene dominio sobre nosotros, que tenía dominio sobre nosotros. Para esa ley hemos muerto. Esa ley ya no puede tener la influencia sobre nosotros. Y también esta ley se compara al matrimonio, ¿verdad? Cuando el marido está vivo, la mujer está bajo el marido. Pero si el marido está muerto, si el marido ha muerto, entonces la mujer es liberada de la ley del marido. Puede casarse con otro hombre. Eso sale en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Romanos capítulo 7. Romanos 7 del 1 les leo. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, el marido, la ley se compara al marido, ¿no? Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya tenemos otro marido. La ley era la que tenía el dominio sobre nosotros. Sin embargo, Jesús, en lugar de nosotros, murió en la cruz cumpliendo la demanda de la ley, y así hemos muerto para la ley. En Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. El viejo hombre ha muerto, y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Otra vida, ¿cierto, no? La ley de la vida. Al creer, al recibir la salvación,
el Espíritu Santo de la vida entra en mí, en mi espíritu. Y así vino a ser el Señor de mi corazón. Entonces, que tome su cruz, eso ya pasó en el pasado. Y cuando Jesús venga en el aire, nos librará de todos nuestros pecados. Nos transformará nuestro cuerpo para que no seamos controlados por el pecado ya nada más y por nuestra naturaleza. Tomar la cruz está en el pasado. Pero en el presente, cada día, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cargar mi cruz, nuestra cruz. ¿Por qué? Porque la ley de la vida del Espíritu Santo ha entrado en mí. Y por eso podemos vencer la potestad del pecado. Sin embargo, tenemos todavía la naturaleza. La vida del cristiano salvo es una batalla, ¿cierto? ¿No? ¿Lo saben? Es la batalla contra uno mismo, contra el mundo, contra los pecados, contra el demonio. Pero solamente con su propia fuerza, con su propia voluntad puede realizar esa batalla. No, ciertamente va a perder. Sin embargo, el Señor es el Creador, todopoderoso. No hay nada que no pueda hacer. Y ese Dios todopoderoso en mí, como Señor de mi vida, para que pueda obrar a través de mí, entre la cruz y la resurrección, durante todos los días de nuestra vida en el presente, para que estemos llenos del Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar nuestra cruz. La cruz, ¿qué se refiere? Se refiere a la muerte. En la época del Imperio Romano, los rebeldes, ¿no? Los esclavos o los que se oponieron contra, que se opusieron contra el Imperio Romano, a ellos se le daba esa condenación de muerte. Era tremendo eso. Sentía tanto dolor. Y si usaran la piedad, si tuviera un poco de caridad de ellos, entonces rompían las piedras para que sintieran menos dolor, para que murieran más rápido. Entonces era una condenación para los peores criminales. Jesús por nosotros murió en esa cruz. Jesús murió en la cruz. De la misma manera, a nosotros los cristianos salvos, el Señor nos manda: toma tu cruz y sígueme. ¿A qué se refiere cargar la cruz? Morir. Ya hemos muerto. Sin embargo, en nosotros está moviéndose la naturaleza pecaminosa. Y si la naturaleza tuviera el dominio sobre nosotros, ¿qué haríamos? Iríamos contra la voluntad del Señor. No obedeceríamos. Solamente seguiríamos la voluntad de nuestro cuerpo, los deseos carnales, oponiéndonos. Pero tenemos que sujetarnos ante la voluntad del Señor. A eso se refiere morir. El apóstol Pablo era un gran apóstol, ¿verdad? Sin embargo, él no era completo. Él hacía las obras del apóstol, pero no estaba satisfecho con eso. Él decía que cada día se golpeaba a sí mismo para morir. En 2 Corintios 11:30 dijo así, ¿no? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Yo cada día muero. El apóstol Pablo tenía muchas cosas que jactarse, pero ¿de qué se jactó al final? De que cada día moría, para que el poder de Dios se manifestara enteramente a través de su vida. Para eso moría cada día. La condición previa
para seguir en pos del Señor es morir para la ley. Ya hemos muerto para la ley. Y mucha gente al hablar de cargar la cruz piensa en tener un poquito de problema o dificultad económicamente, ¿no? O en su familiar, o en su familia, o en la relación humana, ¿no? Entonces algunos dicen, mi cruz es mi esposo, son mis hijos, mi cruz. No. ¿Qué es la cruz? Morir. ¿Su esposo acaso le mata? ¿Sus hijos le matan? ¿La dificultad económica le mata? Uno mismo tiene que morir. No me tiene que matar, sino yo mismo tengo que morir. Mi obstinación, mi plan, mi deseo, mi voluntad, todas las cosas, si va contra la voluntad del Señor, entonces las tengo que abandonar. A eso se refiere morir. Entonces, la condición previa de seguir en pos del Señor, así es. ¿Y cómo podemos seguir en pos del Señor? Hace 2000 años Jesús murió en la cruz. En aquel momento dijo, consumado es. Yo en aquel momento he muerto. Hay que reconocer eso primeramente. Un muerto no habla, ¿verdad? Y no se opone, no se pone rebelde. Tampoco hiere el corazón de otros, no se aira. Silenciosamente, con un corazón manso y humilde, solamente como Jesús, anda en ese camino. ¿A qué se refiere este camino? El camino de la cruz. Todos nosotros cristianos salvos tenemos que andar en ese camino. El camino hasta que lleguemos al cielo. Hasta que se cumpla la salvación de nuestro cuerpo. Tenemos que andar en ese camino de la cruz. El camino de la cruz, cargar la cruz, es como decir, yo tengo esta cruz ahora, pero algún día voy a quitarme esta cruz. No. La cruz, ¿hasta cuándo tenemos que cargarla? Eternamente, hasta que vayamos al Señor. Lucas capítulo 9. Lucas 9. (23) Estos son pasajes paralelos. Salen en otros capítulos también. El versículo 23. Vamos a ver cuándo tenemos que cargar la cruz. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día tenemos que cargar la cruz. Ayer ya la cargué, entonces hoy ya no la tengo que cargar. No, cada día tenemos que cargar la cruz. Cada día su cruz. ¿Por qué tenemos que cargar la cruz cada día? Jesús ya lo dijo, ¿no? Mi pensamiento, mi plan, mi voluntad, mi corazón duro, la naturaleza innata de pecado en mí. Tengo el deseo de hacer el bien, pero la naturaleza mía se opone. La carne, ¿verdad? En Romanos capítulo 8 se presenta como la carne nuestra. Tenemos que golpear nuestra carne cada día para sujetarla. La condición previa de seguir en pos del Señor es morir para la ley, ¿verdad? Cada día, cada momento tenemos que reconocer, tenemos que recordar que ya hemos muerto. Vamos a buscar en la Biblia Romanos capítulo 6. Romanos 6 del 3. Capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Con Cristo Jesús. En Cristo Jesús hemos sido bautizados. Bautizo, ¿a qué se refiere? La muerte, la resurrección.
En el río Jordán Jesús le dijo a Juan el Bautista, bautízame. Entonces decía, ¿cómo? Yo debería ser bautizado por ti. Entonces lo rechazó al principio. Pero Jesús dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan el Bautista obedeció. Entonces Jesús completamente sumergió en el agua y ascendió de nuevo, subió. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús, ¿qué significa? Sumergirse, la muerte, y subir del agua. Recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de la resurrección. Jesús, cuando tuvo consulta con Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 5, dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿El agua y el Espíritu a qué se refieren? La muerte de Jesús y la resurrección, el Espíritu de la resurrección. El agua y el Espíritu, la muerte y la resurrección. Sin la muerte y la resurrección de Jesús no podemos recibir la salvación. Sin la muerte y la resurrección de Jesús, la iglesia no hubiera nacido. Y Jesús, después de ser bautizado, en Lucas capítulo 12, versículo 50, Jesús dijo así, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús, después de ser bautizado en el río Jordán, dijo aún así, de un bautismo tengo que ser bautizado. El bautismo del río Jordán era una sombra de la muerte y la resurrección. El bautismo verdadero era la cruz, morir y resucitar. Y hemos sido bautizados, ¿verdad? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 3, dijo así, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La muerte era la resurrección de Jesucristo. Por creer en eso, la muerte de Jesús ha sido la mía y la resurrección de Jesús ha sido la mía. La redención, eterna redención, los hemos creído. Y al creer en nosotros vino el Espíritu Santo. Mi espíritu muerto ha revivido. Como dice aquí, el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vino la vida nueva. El Espíritu revivió. Vino la ley de vida. Que hayamos recibido la salvación significa que hemos muerto para la ley. Yo he muerto en la cruz. Y ahora tengo la vida nueva en el Señor. Pero a veces, aunque yo he muerto ya, mi deseo se manifiesta, ¿cierto? ¿No? Cada vez que hay que hacer, ¿cómo lo podemos hacer morir? Hay que decir, tú ya has muerto. El versículo 11, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero muchas veces lo olvidamos, ¿verdad? Una relación, digamos, ¿no? O sea, la relación familiar o con los compañeros de trabajo o los amigos. Cuando surgen cosas feas, ¿no? Cuando me menosprecian con la palabra, cuando me atacan, cuando escucho esas cosas, ¿surge enojo, no? Si dijera que no, sería una mentira. Entonces, ¿qué hay que hacer en aquel tiempo? ¿Hay que regresarle, ojo por ojo, diente por diente?
En aquel momento hay que decir así, cada día muero, cada día muerto, ya muerto. Hay que aceptar que hemos muerto ya. Oh, ya he muerto. Entonces surge enojo. Pero ya has muerto. Hay que decir así. Entonces, asombrosamente, el yo que quiere regresar, que quiere vengarse, que quiere contraatacar, lo podemos hacer morir y así podemos vencer. Entonces, ¿cómo podemos vencer? Por medio de la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Acaso es un adorno de un collar? No, ¿verdad? ¿Qué es la cruz? Es la muerte. Por eso, Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice así. Nuestra vida cristiana es una batalla, una guerra. Entonces, ¿cuál es nuestra arma? Obviamente es la palabra, pero también la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2, versículo 15. Leamos juntos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en qué? En la cruz. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. David dijo así. En Salmos capítulo 18, el Salmo de David, ¿no? Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. ¿Cuál es la fuerza de los cristianos salvos? No es su naturaleza innata, no es su característica innata, sino la cruz. Por la cruz hemos vencido. Al morir, el Señor vive en mí. A través de mí, el Señor quiere vivir. Pero para que Él pueda vivir a través de mí, yo tengo que morir. Yo he muerto. Ya he muerto. Hay que aceptar ese hecho. Tenemos que siempre recordar que ya hemos muerto. Entonces, asombrosamente, al aceptar que hemos muerto, el Señor obra a través de nosotros. Y así nos hace vencer el mundo, vencer a nosotros mismos y vencer a Satanás. Yo ya he muerto. Así es la cruz. Como dice aquí, Jesús quebrantó la potestad del diablo en la cruz por morir y resucitar. Y por esta cruz tenemos que vencer cada día. Dios, cada día en la mañana oramos a Dios así, ¿no? Dios, hoy hazme vencer. Hazme tener la victoria por la cruz. Yo todavía tengo mis deseos muy fuertes, pero esos no son los que me dan la victoria. Hay que reconocer, hay que aceptar que he muerto ya. Y ahí, asombrosamente, el Señor obra a través de mí. Dios va a esperar hasta que yo acepte ese hecho completamente. Si yo trato de hacer algunas cosas, el Señor no puede hacer nada a través de mí. Algunas personas dan una devoción completa para la palabra del Señor, para obedecer, ¿cierto, no? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, predicar el Evangelio a las almas perdidas que están cerca de nosotros. Así es la orden del Señor, ¿cierto, no? Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Pero uno cree, pero no habla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque uno dice, si yo dijera esto, yo tendría mucho problema con él. ¿Qué quiere decir? Todavía su naturaleza está viva. Para que el Señor pueda obrar a través de la persona, ¿qué tiene que hacer? Que hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Hay hermanos así, ¿no? Que muy sabiamente predican el Evangelio, que evangelizan. ¿Ellos acaso tienen una posición muy alta social? ¿O tienen mucha sabiduría?
por eso evangelizan así. No, Dios dijo así, por la locura de la predicación. Teniendo el corazón, la mente de Jesús, hay que predicar así. Mi salvación es tan preciosa, ¿verdad? Entonces la salvación de otras personas también es tan preciosa. Para que no vayan al infierno por sentir tanta compasión. Entonces no hacemos esto solamente por nuestra reputación. Jesús en la cruz miró a las almas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener esta mente de Jesús, este sentir de Jesús. ¿A qué se refiere? El corazón de Jesús en nosotros. ¿Y mi corazón qué dice? Si yo digo esto, ¿qué pasará con mi reputación? ¿Qué pensará él de mí? Así es mi naturaleza, ¿verdad? Pero yo he muerto, ya he muerto. Diga lo que diga, delante de Dios. Quizá hoy es la última oportunidad para predicar el Evangelio. Hablando de la probabilidad, ciertamente es así, ¿verdad? Entonces hay que predicar. Tienes que predicar el Evangelio. Así es la voz del Señor. Entonces la cuestión es obedecer a esa voz o no obedecer. Sobre ser lleno del Espíritu Santo hemos aprendido la palabra muchas veces, ¿verdad? Estar lleno de uno mismo es lo contrario de ser lleno del Espíritu Santo. Para que el Señor pueda obrar a través de mí, hay que darle el paso al Señor. Entonces el Señor, aunque me falta mucho, aunque soy muy débil, el Señor puede obrar a través de mí. Así es la cruz. Mi cruz, como ya les he dicho, no son las dificultades o las personas que me dan heridas a mi corazón. Ellos no son mi cruz. En lugar de eso, mi pereza, ¿no? Mi jactancia, que siempre quiere buscar lo suyo, mis deseos, mi voluntad. Esas son mi cruz. Que coma o que beba o que haga otras cosas. Lo tenemos que hacer todo para la gloria del Señor, ¿verdad? No buscando el bien nuestro, sino el bien de otros. Para que siquiera una persona más pueda recibir la salvación. Entonces, ¿qué tal? Para esto hay que hay que cargar la cruz, hay que seguir en pos del Señor. La cruz es la muerte. Siempre tenemos que recordarlo. Tenemos que tenerlo escrito en la tabla de nuestro corazón. Ya he muerto. Y hasta que se cumpla la salvación de nuestro cuerpo, cada día tenemos que cargar la cruz. No la cargamos una vez ya. No, cada día la tenemos que cargar. ¿Y qué más? Si yo muero, el Señor puede obrar a través de mí. Si yo muero y le sigo a Jesús cargando la cruz, entonces a través de esa cruz, el Señor puede tener la conexión con otras personas también. Cuando yo, con corazón manso y humilde, predico el Evangelio cargando la cruz, entonces otras personas también reciben la salvación. A través de nuestra iglesia, en muchas partes del mundo se predica el Evangelio, ¿verdad? ¿A través de qué tipo de personas se están predicando el Evangelio así? A través de las personas que se niegan a sí mismos, que abandonan sus propios deseos, que no buscan el bien propio, que no son mezquinos. ¿Qué pagaré a Jehová por todo su beneficio para conmigo? Los que gozosos comparten, los que dan. A través de ellos, el Evangelio está siendo predicado muy fuertemente. Y lo que están cargando es la cruz. Ellos han renunciado a su propia comodidad y placer. No se refiere a que no haga nada completamente, ¿cierto? ¿No? La comodidad y el descanso. Mientras tenemos ese cuerpo, lo necesitamos, claramente. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, tenemos que llevar nuestra vida cotidiana sin lujos, sin pasarse, ¿no?
disfrutando la gracia del Señor. Lo suficiente solamente, ¿verdad? Tenemos que cargar la cruz cada día y seguir en pos del Señor. Entonces, a través de mí puede pasar cosas grandes, maravillas. Al cargar la cruz, hay la conexión entre el Señor y otras personas. Hay una historia de Finlandia, en el norte de Europa. Hay un país llamado Finlandia, ¿verdad? Hubo un rey muy considerado. Y ese rey a su pueblo hacía mucho bien para que su pueblo no sufriera de injusticia. Parece que él hacía muy buenas políticas para el pueblo. Y este gran rey, a él le faltaba algo. El hijo solamente tenía una hija. Entonces el rey pensó, ¿quién podrá gobernar este país para la paz y bienestar de mi pueblo? ¿Quién podrá gobernar bien después de mí? Ya que él no tenía hijo, ¿verdad? Entonces, dio una publicidad. Sí, el que se case con mi hija será el rey. Entonces muchos jóvenes vinieron al palacio para tomar un examen. Hubo el examen de tiro del arco y técnicas de combate. Y al último, después de seleccionar a algunos, quedaron solamente 10. A ellos 10 el rey les dio una misión. Consigan una madera, un árbol, que pueda conectar el cielo y la tierra, que pueda conectar todas las personas. Consigan ese árbol dentro de una semana. Y si alguno consigue ese árbol, lo tomaré por yerno entre los 10 jóvenes seleccionados. Entonces a ellos, los jóvenes seleccionados, les dijo así. Entonces ellos recorrieron todo el país buscando este árbol. Algunas personas trajeron árbol de forma muy extraña, torcida, ¿no? O alguno trajo árbol grandísimo. Y entre ellos hubo uno que era huérfano, llamado John Perot. Buscaba mucho, pero no encontró. No había ese árbol tan grande que pudiera conectar a todas las personas, que pudiera conectar el cielo y la tierra. Entonces oró, Dios, por favor, hazme entregarlo, hazme conseguirlo. Lo entregaré al rey y yo soy huérfano. Entonces yo quisiera ayudar al pueblo, siendo el rey de este país. Y después de orar, se dio cuenta de algo. Miró atrás. Y ahí estaba una cruz de madera clavada en la pared. Se dio cuenta, esa es. La madera, el árbol que puede conectar el cielo y la tierra y todas las personas, es la cruz. Entonces, él hizo una cruz de madera y la llevó al palacio. Y le dijo al rey así, Rey, si me tomas como tu yerno y si yo al final pudiera ser el rey, entonces yo haré lo mismo que hizo Jesús, que murió en esta cruz, ¿no? Yo, recordando eso, gobernaré bien este reino. ¿Quién creen que ha sido el rey de ese país después? Es una pregunta obvia, ¿verdad? Él se llama John Perot. Y este joven que llevó la cruz al palacio, ¿no? Se casó con la hija del rey, y se hizo el rey de ese pueblo y por mucho tiempo vivió felizmente y fin.
La cruz, entonces, verticalmente se conecta el cielo y la tierra, y horizontalmente se hace la conexión entre las personas, ¿verdad? Entre las leyes, ¿cuál es la más importante? Se dio una pregunta a Jesús así. Entonces Jesús respondió diciendo así: "Oh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El que se entrega a sí mismo, el que da una devoción completa, el que se sacrifica, el que da, el que comparte, a través de esta persona, las almas perdidas, muertas, regresan a Jesús. Nuestra iglesia está siendo utilizada en esta hora, ¿verdad? Entonces, a todos los hermanos que están escuchando esta palabra, les digo, ya ha pasado un mes desde que inició el año nuevo, ¿verdad? Y ya han pasado mucho tiempo. El tiempo pasa volando, ¿cierto? Y habrán hecho muchos planes, muchos votos en oración ante Jesús. Y los están llevando a cabo, ¿verdad? Lo están realizando. ¿Y alguna vez han escuchado de esto? La resolución que dura solamente 3 días. Espero que no sea esta resolución la suya. Y repítame, por favor, resolución de 365 días. Ya, entonces, así podremos realizar la obra del Señor a través de nosotros. Toma tu cruz y sígueme. Así es el orden, así es la orden del Señor. Para la gente del mundo que no ha recibido la salvación es algo imposible, pero para nosotros los salvos lo podemos hacer. El Señor nos ha prometido esto. Entonces, cada día tenemos que vencer por medio de la cruz. Espero que todos nosotros podamos vencer. Vamos a orar juntos para terminar. Dios nuestro Padre Santísimo, que siempre nos amas, te damos gracias por habernos liberado de la condenación, de la perdición eterna, y por habernos perdonado de los pecados tan grandes por medio de la cruz, derramando tu sangre. La muerte de Jesús ha sido la mía, la resurrección de Jesús ha sido la mía. Cada día queremos reconocer, recordar que hemos muerto en la cruz cuando Jesús murió en la cruz. Queremos morir cada día, cargando nuestra cruz, siguiéndote. Así que te pedimos ayuda para que este año, a través de nosotros, a través de nuestra iglesia, se han llevado más frutos, para que tú seas glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén.